Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra ahora la representante del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Muchas gracias, vicepresidenta. Bueno, yo igualmente darles a todos y a todas ustedes la bienvenida a esta Cámara. Es la primera vez que tenemos un formato como este. En cuanto a la evaluación, permítanme que lo entrecomillen, evaluación de los candidatos al Consejo de Administración con un objetivo claro que perseguía la ley, que era de alguna manera, barajar la idoneidad que tengan ustedes para formar parte de una entidad, en este caso es una sociedad mercantil, pero que presta un servicio público. En ese sentido, ya les digo, les doy la bienvenida y nosotros tampoco vamos a entrar en la idoneidad o no de ustedes, porque evidentemente, pese a que aquí se han escuchado muchas voces críticas y diversas, cuestión que desde luego es legítimo y nos agrada porque debemos optar por un Consejo de Administración plural que aborde distintas inquietudes. A ninguno se nos escapa que todos ustedes han sido propuestos porque así lo dice la ley además, por grupos parlamentarios y evidentemente cada uno con una orientación respecto a lo que debe ser la tele. Una de las cosas que a nosotros nos parece fundamental escuchar hoy aquí, pese a que ya también hemos visto que todos ustedes así lo han reflejado en la documentación que han aportado, es escuchar de cada uno de ustedes si se creen que están incursos en alguna causa de incompatibilidad formal o ética para formar parte de este Consejo de Administración, que les recuerdo es un Consejo de Administración que aquí se dijo, con responsabilidades desde el punto de vista jurídico, pero evidentemente también unas responsabilidades de dinamización, en este caso, de un Consejo de Administración que presta un servicio público, ¿no? De una entidad que presta un servicio público. Me gustaría que me contestasen particularmente, de forma breve, cada uno de ustedes, si creen que están incursos en alguna causa de incompatibilidad formal o ética para formar parte de este Consejo de Administración. Por mi parte, la respuesta es no. De ningún tipo. No. No. Yo entiendo que no. Ninguna. No. Yo creo que tampoco, pero me gustaría además hacer una matización, y es que en el caso, por ejemplo, que se refería al tema de la afiliación sindical, la ley dice con la pertenencia a los órganos de dirección de los partidos políticos, organizaciones sindicales o empresariales. Entonces, esa matización. Y respecto a la consideración que yo tengo como trabajador de la RTPA, mi trayectoria como voz crítica con la gestión desde dentro de la RTPA, yo creo que al menos internamente, y esa tranquilidad la tengo, mis compañeros con mayor o menor discrepancia, independientemente de la afinidad, la discrepancia que tenga con muchos compañeros respecto a esta cuestión de la gestión, saben que nosotros allí, quienes tenemos voces críticas, trabajamos en defensa del servicio público y de los derechos laborales, independientemente de que la gente sea de una organización sindical, sea de otra, no sea de ninguna, o por supuesto independientemente de la afinidad ideológica de los trabajadores. Entonces, el compromiso es claro en defensa del servicio público y para alimentar el debate necesario sobre el modelo de RTPA que queremos. Gracias por sus respuestas. Pretendía que fuese simplemente breve porque al final parecen formalismos, pero yo creo que es importante que conste en el diario de sesiones estas cuestiones. Luego yo solo les voy a preguntar sobre otros dos asuntos más, porque creo que el trabajo que les queda por delante es un trabajo a futuro, es un trabajo largo, como les digo, de dinamización de este servicio público, sin duda de planificar y proyectar mejoras, que evidentemente habrá que hacerlas, bueno, por lo menos esa es la opinión de este grupo, mejoras sin duda y ustedes van a tener un papel protagonista o por lo menos nosotros así lo entendemos, que deben tener un papel protagonista en el desarrollo de la planificación de lo que será la tele. Y les digo que les voy a preguntar sobre dos cuestiones que para nosotros son importantes. Aquí ya se apuntó por alguno de los candidatos al Consejo de Administración y desde este grupo nos aventuramos a decir que es un déficit que tiene la televisión. El tema del uso del asturiano, en este caso en la propia televisión, como una manera de implementar y de fomentar la cultura propia, ¿no? Y un servicio público como el nuestro, que es un servicio, una tele, en este caso, autonómica, creemos que debe ser prioritario. Me gustaría conocer
si tienen alguna propuesta concreta para fomentar el uso de la lengua asturiana en la radiotelevisión pública. Y si no es una propuesta concreta, si creen que debe tener, primero, si creen que debe tener un impulso el uso de la lengua en la tele, y segundo, si tienen alguna propuesta concreta para fomentar precisamente ese impulso. Esa es una de las preguntas, y en aras a la brevedad les voy a formular ya directamente otra, porque yo creo que está relacionada también con ella. Y se la formulo porque yo creo que de forma concreta oí intervenciones más o menos extensas, pero no vi, y yo entiendo que también es difícil concretarlo en una exposición ante esta Cámara, no vi una definición clara, que yo me gustaría que, si fuese posible, me la resumiesen en 2 o 3 objetivos de lo que para ustedes debería ser el servicio público de comunicación en el Principado de Asturias, en este caso a través de la radiotelevisión pública. ¿Cuáles serían esos objetivos de planificación como objetivos generales, 2, 3, 4 a lo sumo, que creen ustedes que se debería de abordar en los cometidos del próximo Consejo de Administración? Ya digo, son 2 preguntas claras. 3 o 4 objetivos que ustedes creen que se debe abordar en la planificación de la televisión, y su posición respecto al asturiano y medidas para implementarlo. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra ahora la persona propuesta por el Grupo Foro, en primer lugar. Buenos días. Principalmente respecto al asturiano, o sea, no tengo ningún tipo de propuesta, pero tampoco tengo nada en contra. No tengo absolutamente nada en contra del asturiano, de su uso y de su incursión en el tema de la RTPA. Respecto a objetivos que creo que debe de tener la televisión, hombre, no sé, dentro de mi experiencia profesional, que en algunos casos ha sido cuestionada, no me gusta hacer un juicio de valor antes de entrar en ninguna empresa, ¿no? Pero como en este caso estuve hace 3 o 4 años en el ente público de comunicación, que es la antesala de esta nueva sociedad mercantil, ahí vimos ciertos fallos que creemos que deben de ser por lo menos subsanados o no volver a caer en ellos, ¿no? El tema de la deuda, nos encontramos en su día una televisión con mucha deuda, que pasaría fundamentalmente por el rigor en el presupuesto, cumplir el presupuesto tal y como debería estar establecido por las leyes del buen gobierno. Otro caso, el tema de las externalizaciones, que en su día fueron bastante polémicas también. Creemos que debe de ser tratado con mucho cuidado. Y luego no caer en gastos superfluos, como en su día hubo, por ejemplo, cuando yo estuve, el tema de la Fórmula 1 y del fútbol, que se estaba viendo por 3 canales distintos. Entonces, no tengo grandes líneas a seguir porque no estoy dentro, pero sí puedo hablar de errores del pasado que yo creo que deben de subsanarse. Gracias. El representante o la persona propuesta por la izquierda. Muchas gracias. En primer lugar, los medios de comunicación tienen la obligatoriedad, porque así lo marca el artículo 20 de la Constitución, de ser un servicio público, y cuando más una televisión pública como es la televisión pública del Principado de Asturias. En ese sentido, los objetivos básicos de un servicio público son articular social, territorial y culturalmente la comunidad autónoma a la que sirven, en este caso es decir Asturias. Por tanto, nosotros creemos que uno de los factores fundamentales de la articulación cultural es el desarrollo del asturiano, implementar la programación en asturiano, porque entre otras muchas cosas la legislación autonómica, la ley de usos del asturiano plantea esa necesidad y por tanto yo creo que tenemos que ser coherentes con ese planteamiento. Muchas gracias. Gracias. Tienen la palabra las personas representantes del Grupo Podemos. Muchas gracias. Con respecto a la lengua, no solamente es una de nuestras peticiones y, como he recogido la exposición, uno de nuestros objetivos, sino que consideramos que ahora mismo la lengua solamente aparece representada en los programas para hacer un poco chascarrillo de ella,
para hacer humor y en aquellos más vinculados con el folclore. Consideramos que la lingua tiene que ser un elemento articulador de toda la radio y televisión pública, sobre todo que esté presente en los informativos, que son los que son la insignia de la casa y los que ponen en valor cuál es el objetivo fundamental de la radio y televisión pública, y por supuesto en aquellos contenidos más vinculados a la información y a la investigación, no solamente a los que estén vinculados con las tradiciones y el folclore. Con respecto a la definición de qué medio de comunicación queremos, yo creo que precisamente, como decía, lo que tenemos que pensar entre todos es qué modelo de televisión queremos. Y es solo uno con las líneas estratégicas que nos preguntaban. Lo primero es abrir el debate sobre qué modelo de radio-televisión pública queremos. Lo segundo es aprobar en base a ese modelo de radio-televisión pública una nueva ley consensuada con toda la representación de la sociedad, no solamente parlamentaria, sino de la sociedad civil también. Y una vez que esto se haya aprobado, entonces será el momento de llevarlo a cabo. ¿Y qué tendremos que llevar a cabo? Pues, en primer lugar, que una radio y televisión pública, su primer objetivo, como se ha dicho, es la información. Y la información no solamente puede reducirse a espacios de informativos, sino que tiene que dar espacios a debates políticos de actualidad y que aborden las principales problemáticas con representantes variados y que garanticen la pluralidad, pero también, como decía, a espacios de periodismo de investigación que garanticen el derecho de la ciudadanía a tener esa información que ahora mismo en los medios de comunicación comerciales y tradicionales sabemos que no se está garantizando. Y, sobre todo, también esa información, como decía, en la lengua, pues que dé voz y espacio a la sociedad civil, que, como veis, es parte de mi obsesión, porque creo que lo merecen y que están bastante invisibilizadas. En segundo lugar, cuando hablamos de entretenimiento, la segunda función de la radio y televisión pública, lógicamente la televisión pública y la radio y televisión pública no tiene que hacer un entretenimiento compitiendo con Telecinco y Sálvame y con este tipo de programación, porque no es para lo que la ciudadanía está invirtiendo esos 20 millones, sino un entretenimiento que suba el nivel cultural de la región y que aspire a dar espacio a la innovación y a la experimentación, que es otra de las funciones que siempre debería de ser una radio y televisión pública, un laboratorio de experimentación cultural, informativo, y que, por ejemplo, no tenga una página web que parece del siglo XX. Y, en último lugar, la educación. En la educación tenemos que recordar que la radiotelevisión pública no tiene una programación infantil como debería, y que ha sido uno de los temas que no ha aparecido hasta ahora y que es una de las obligaciones que tiene recogida por ley, no solamente los horarios de contenidos infantiles, sino qué contenidos infantiles vamos a dar. No se trata de comprar series televisivas de dibujos animados, sino producir, y eso es muy importante, contenidos, y ahí también tiene que estar presente la lengua, pues que aborde educación para el desarrollo, uso responsable de las TIC y todos los temas que fueron suprimidos por la supresión de la asignatura de educación para la ciudadanía, ¿no? Muchas gracias. Bueno, con el tema de la lengua, yo simplemente creo que se debería de tener en cuenta a las entidades que llevan trabajando este tema desde siempre que existe el tema de la reivindicación lingüística. A mí se me ocurren ahora mismo dos, que son la Academia de la Lengua Asturiana y la Xunta por la Defensa de la Lengua Asturiana, que habitualmente suele sacar escritos con el tema de la RTPA y la lengua asturiana. Añadir simplemente también a lo que decía mi compañera, que el uso de la lengua asturiana, el que ya hay en la RTPA, tiene una aceptación importante en la audiencia, y que como patrimonio cultural de Asturias, pues no solo eso, no solo es un patrimonio cultural, sino que es también un patrimonio económico. Aquí se habla siempre mucho de impulsar el sector audiovisual asturiano. Pues, por ejemplo, el tema lingüístico le daría un sentido cultural y un sentido económico, pues desde el doblaje de películas. Informativos en asturiano no tenemos ninguno. Voy a recalcar también que en el caso de los informativos, no solo, por ejemplo, en el caso de la radio, no solo no los tenemos en asturiano, sino que en castellano los fines de semana no tenemos informativos ni en castellano ni en asturiano. Un servicio público en la RPA, el fin de semana no hay informativos, con lo que ello conlleva de no cumplimiento del servicio público que tenemos encomendado. Y las retransmisiones deportivas.
las retransmisiones deportivas. ¿Cuál es el problema de hacer retransmisiones deportivas en asturiano? Simplemente eso. Respecto a puntos importantes que a mí ahora mismo se me ocurren así fundamentales, que era creo la pregunta que nos trasladabas, pues hay algunos fundamentales. El tema de la transparencia en la gestión y en las cuentas. No hay ahora mismo una transparencia real en la que se ejecute realmente la transparencia, porque de boquilla nadie va a estar en contra de la transparencia. A cualquiera que le preguntes aquí o a cualquier, perdona si le tuteo, no sé si usted me permite tutearle. No se preocupe. A cualquier persona que vaya al Consejo de Administración, a cualquier directivo, a cualquier diputado, supongo que todo el mundo estamos a favor de la transparencia. El problema es cómo se ejecuta esa transparencia y qué significa, porque yo considero que ahora mismo no hay transparencia de la RTPA. Yo mismo como ciudadano me he dirigido al portal de la transparencia del Principado para conocer datos económicos de la RTPA y tras varias réplicas de idas y venidas de correos electrónicos me dirigieron a la RTPA, donde ya conozco la transparencia a través de mi participación en el comité de empresa, que es, ¿queremos esto? No. ¿Queremos conocer esto? No. Pues esa es la transparencia. La deuda de 13 millones de euros que está reconocida, ¿de dónde sale? ¿Quién es el responsable de esa deuda? ¿Quién va a hacer frente? ¿Conocer todo eso no es transparencia? ¿No es transparencia conocer lo que se paga a las empresas? ¿No es transparencia conocer lo que cuestan los programas? ¿No es transparencia que haya un debate sobre si se deben de gastar 2 millones de euros en películas a la Warner para emitirlas en castellano? ¿Todo eso es o no es transparencia? Porque transparencia, hay muchas palabras que dichas sin contenido suenan muy bien, pero los que queremos una ejecución de esos términos no sabemos qué significa. Otro tema sobre la estructura, la externalización-internalización. Aquí vuelvo a hacer referencia al tema de las palabras. Servicio público. La mayoría, no todos, porque hay gente que defiende abiertamente la privatización, pero la mayoría de los partidos defiende el servicio público de la RTPA y un medio de comunicación público. ¿Eso qué significa? Hay que debatir sobre eso, ¿no? Porque si servicio público o empresa pública significa que menos de la mitad de la estructura es pública y el resto se lo damos a empresas privadas externalizadas, que en muchas ocasiones provocan la judicialización de las relaciones laborales, provocan una cascada de sentencias a favor de los trabajadores que demuestran la contratación fraudulenta con esas empresas, o esas empresas no aportan medios y simplemente se dedican a cobrar del dinero público, ¿qué clase de emprendedurismo empresarial es ese? ¿Qué clase de sector audiovisual es ese? ¿Qué clase de empresa pública es esa que gran parte de su presupuesto lo traslada directamente al sector privado? Eso debe debatirse. No vale solo con decir que estamos a favor de la empresa pública. Hay que ver cómo se ejecuta la empresa pública. Nosotros proponemos la internalización, que sea empresa pública, mucho de lo que ahora está externalizado. El servicio público los informativos son un servicio público esencial. Es un pilar de las radiotelevisiones el informativo. Pues el informativo de la TPA lo trabajan empresas privadas. No todo. Hay una parte que es interna. Hay trabajadores de la plantilla de RTPA haciendo informativos. Pero hay una gran parte trabajando además en unas condiciones muy precarias, con contratos temporales, despedidos a la mínima que levanten la voz por cualquier asunto. No vamos a hablar ya de la independencia que pueden ejercer esos periodistas en esas empresas temporales para ejercer su labor periodística. Eso es. De verdad que le agradezco las explicaciones, señor Vega, pero todo eso que me está contando yo ya lo conozco de primera mano a través del comité de empresa. Le pedía, y se lo voy a rogar. Bueno, yo estoy explicando puntos importantes y tal vez usted lo conozca, pero la sociedad asturiana permanece. La sociedad asturiana no es conocedora de todas estas cosas. Sí, que si yo entiendo y muchos consejeros tampoco son conocedores de todas estas cosas. Bueno, pero tendrá oportunidad de manifestarse sí, con el propio Consejo de Administración a todos ellos. Yo, en aras a la brevedad, yo lo que le pedía era que nos apuntase, más allá de que es verdad que tiene capacidad, y yo
le agradezco que se explique en cada uno de los puntos que propone, pero le rogaría algo más de concreción porque todavía intento queda ser breve más. Y perdona que me enrolle porque tenemos muy pocas ocasiones de tener voz. Ya lo insistí en ello en el escrito. Pero hay más grupos y tendrán la oportunidad. Perdona, la independencia, ya insistí sobre ella. Vaya a concretar. Sí, hay concreto. grupos que tienen que intervenir. Muchas gracias. Concreto, la independencia de los intereses partidistas y de los intereses del Gobierno. No me extiendo sobre los objetivos conocidos por todos, sobre todo si estudiaste comunicación audiovisual o periodismo, cuáles son los objetivos, incluso constitucionales, de lo que son los medios de comunicación públicos. El control de la gestión y la asunción de responsabilidades. Muy brevemente, no existe un control, porque si no se buscarían responsabilidades sobre quien hace las cosas mal. Y hay evidencias muy claras de que los directivos actuales de la RTPA pues hicieron cosas muy mal y nadie les ha pedido responsabilidades. No solo no se les ha pedido responsabilidades, sino que ahí siguen y se les premia con un nuevo nombramiento. Pues una televisión pública debe de tener un control. Ahora mismo está fallando ese control. El tema de la deuda, insisto, ninguna responsabilidad. O toda la judicialización de los problemas laborales, ninguna responsabilidad. El director de Recursos Humanos, después de haber perdido decenas de sentencias laborales, ahí sigue y nadie le pregunta por ello. Los derechos laborales, fundamentales que las administraciones públicas promuevan un empleo público de calidad. Otra vez nos encontramos con palabras vacías, porque nadie estará a favor de que la RTPA promueva la precariedad laboral, los despidos y las amenazas cuando los trabajadores son críticos, o los despidos por represalias. No creo que nadie se atreva a defender eso, pero en la práctica lo estamos viendo. Entonces hay que acompañar las palabras de una ejecución. La plantilla de la RTPA ahora mismo tiene un convenio prorrogado en el que se nos está aplicando la reforma laboral del Partido Popular, en una empresa que está siendo controlada por el Partido Socialista, que dice estar en contra de la reforma laboral, pero luego los directores de la TPA nos aplican la reforma laboral para chantajearnos en la negociación del convenio. Las condiciones laborales de las subcontratas, yo creo que ya insistí bastante sobre ellos, despidos y temporalidad. Y fundamental, que tiene que ver, y acabo, con todo lo que se está debatiendo aquí y todo lo que estamos insistiendo, el modelo. Se habla muy poco del modelo de RTPA. Se acaba de debatir quién dirige la RTPA sin debatir nada sobre qué dirección va a seguir, qué proyecto de RTPA va a desarrollar ese directivo. Entendemos que el que ya conocemos por la vía de los hechos, pero no se debate sobre el modelo. Entonces, es fundamental poner el acento en el debate sobre el modelo. Ya acabé. Que vaya finalizando. La señora diputada tiene un tiempo limitado de media hora y quedan 4 personas más por intervenir. Muchas gracias. Bueno, pues tiene la palabra las personas propuestas por el Partido Popular. Bueno, brevemente, en cuanto a objetivos, yo simplemente indicar los 7 objetivos que están en el artículo 8 de la ley. Realmente expone muy claramente cuáles son los objetivos, simplemente es que se cumplan y a partir de ahí yo creo que no tendría por qué haber ningún otro problema. En cuanto a la lengua, yo obviamente creo que hay que protegerla a la vez que hay que proteger las diversas culturas asturianas, con lo cual nada que decir, salvo que creo que que es una protección más de las diversas culturas asturianas que hay. Y en cuanto a los objetivos, están marcados muy claramente en la ley, que es redundar, hablar sobre ellos, y creo que no es el foro adecuado para debatirlo, sino en el Consejo de Administración, con lo cual, sin más, pues cedo la palabra a otros compañeros. Gracias. Bueno, tristemente mi propuesta va a ser muy corta. Ya lo he dicho, yo no tengo experiencia en medios de comunicación y en este Consejo hay voces mucho más fuertes en ese punto. Lo cual no quiere decir que no tenga criterio, obviamente. Pienso que debemos tratar de responder a la demanda de los asturianos, no a la mía particular, la desconozco, y a las funciones de una televisión autonómica. Desde mi punto de vista, la definición de esa estrategia debe ir acompañada de una sostenibilidad de la televisión pública y de una eficiencia, pero
sinceramente, en el punto del modelo, hablaría de ocurrencias si estuviera hablando ahora de algo. Y, por supuesto, en el tema, mi disposición es absolutamente abierta a cualquier propuesta que haya en el seno del Consejo. Pero en este momento no puedo opinar sobre el modelo. Muchas gracias. Tienen la palabra las personas propuestas por el Partido Socialista Obrero Español. Bien, pues yo también seré muy corto porque ya se han extendido bastante mis compañeros. A mí me parece que cuando estemos en el Consejo, si es que un día lo estamos, va a ser muy, divertido, entiéndanme ustedes, porque vamos a trabajar mucho, ¿no? Porque va a haber muchas cosas por hacer. Yo soy un ciudadano asturiano preocupado por la marcha de mi autonomía. Y si estoy feliz de estar aquí y de poder optar a este cargo de consejero es precisamente por eso, porque voy a estar dentro de una sociedad de gestión en la que vamos a tener que hablar mucho y discutir mucho y poner las cosas, patas arriba algunas veces, porque lo que estamos buscando todos es eso, es la transparencia, es la mejor gestión. Y que yo, como digo, como ciudadano preocupado, lo sé por los medios de comunicación y desde fuera, y tengo muchos intereses en eso, intereses culturales, intereses por el mejoramiento de mi región. Pero, dicho eso, cuando esté dentro sabré cómo está de protegida la lengua y cuál es su posición dentro de la cultura regional, y apoyaré todo lo que haya que apoyar y criticaré todo lo que haya que criticar. De momento lo único que puedo decir es que trabajaré desde dentro cuando conozca desde dentro muy bien la televisión de mi tierra. Gracias. Yo estoy a favor de fomentar el uso del asturiano en programas que visibilicen y normalicen el uso de la lengua. Y en cuanto a las actitudes, estaría a favor de actuar según mi legal saber entender, gestionando bien, sobre todo desde un punto de vista económico. Gracias. Bueno, pues por mi parte, como a cada grupo luego nos corresponde un turno para fijar posición, la posición de este grupo, que ya es conocida, ¿no hay en esta parte? Oh. Bueno, pues entonces voy a decir algo. Visto lo visto y viendo que ha habido grupos que no han formulado preguntas pero han hecho una fijación de posición extensa, por aclararles, primero agradecerles sus explicaciones. Evidentemente estamos convencidos que todas y todos ustedes van a poner lo máximo de ustedes para esa empresa común que tenemos, que al final es mejorar la radiotelevisión pública en todos sus aspectos, y de eso estoy convencida, cada uno con la perspectiva que tiene. Aquí hay perfiles de perfil económico y hay perfiles más profesionales relacionados con el ámbito de las comunicaciones. Todos ellos estoy convencida de que van a desarrollar un buen trabajo. Y desde aquí lo que les emplazamos, desde el Grupo de Izquierda Unida, es que lo hagan con rigor y lo hagan con un objetivo claro. No les voy a decir que cumplan la ley, porque la ley es muy clara. Dice lo que dice y fija unos objetivos que son objetivos políticos también, definidos desde un punto de vista político, esos objetivos, y plasmados en una ley, de lo que supone un servicio público, de lo que debe suponer para el conjunto de los asturianos, y lo que nos queda por concretar, y esa será labor suya, y desde luego va a ser también labor de esta Junta General, porque una de las novedades que incorpora también la ley es que el contrato programa, y esperemos que así sea, lo elabora esta Junta. Esta Junta va a definir objetivos, propuestas, proyectos que me imagino de las que a ustedes se les hará partícipes. Y dentro de esos, para este grupo es muy importante, primero, la pluralidad, aquí también se ha dicho, la transparencia, la participación social y, desde luego, también un modelo, y yo creo que aquí lo compartimos todos, pese a que algunos no los hayan dicho, un modelo que sirva, un modelo de radiotelevisión pública que sirva como un modelo educativo, y aquí también se ha dicho, es otro de los déficits que en estos momentos plantea la radiotelevisión pública. Y desde luego el uso de la lengua para nosotros será una prioridad, y creemos que, por lo que ustedes han manifestado aquí, habrá en su caso un Consejo de Administración proclive a hacer cambios en ese sentido, a hacer cambios que hagan
de la radiotelevisión pública asturiana un servicio público efectivo, con un funcionamiento austero, porque para hacer las cosas bien no hace falta despilfarrar, que tenga objetivos claros, que no duplique contenidos de otros medios privados y que, en definitiva, camine, en este caso, de la mano de los asturianos, trabajando por la transparencia y la pluralidad y, desde luego, por la prestación de un servicio público eficiente. Por mi parte, nada más y muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señoría. A continuación, tiene el turno de intervención el Grupo Parlamentario Podemos Asturias.